Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer, que vamos a hacer hoy juntas el chal Almodóvar. Sí, sí, como lo oyes, como el manchego. Si no sabes por qué se llama Almodóvar, es que no me sigues por Instagram. Nos hemos reído muchísimo esta semana a raíz del chal anterior y de muchas otras cosas. Entonces, bueno, este va a ser un guiño al manchego, porque además es un chal rarísimo, que parece un tres picos, pero luego no es un tres picos, y que tampoco es un media luna, pero que es fácil, que es lo más importante, facilísimo, baratísimo y rapidísimo de hacer. Entonces te voy a explicar un poquito por escrito para que veas cómo se realiza, porque creo que si lo hacemos así un poco por escrito lo vas a entender. Vamos a empezar haciendo 240 cadenas y vamos a ir disminuyendo. Si siguiéramos haciendo esto, simplemente haríamos un chal de 3 picos, ¿vale? Vamos disminuyendo en el lateral. Aquí haríamos un chal de 3 picos. Si partimos de 240 puntos cadena, tendríamos un chal de 3 picos que, vamos, lo iríamos arrastrando por los pies. Entonces, en un número determinado de abanicos, que ahora te enseñaré cómo es el punto carado que lleva todo el chal, vamos a detenernos. Esto más o menos para que te hagas una idea de lo que vamos a hacer. Y ahí haremos como un pequeño chal de 3 picos adicional. Es un poco locura, no te diré que no, pero es fácil a rabiar, rápido también. Así que bueno, pues chal Almodóvar. El hilo que he utilizado esta vez es un low cost total. Es un hilo multicolor de la marca Teddy, que solo cuesta 2 euros y que es un guiño a muchas cosas que hemos hablado estos días por Instagram. Es un hilo a la mar de bonito, la verdad es que por el precio que tiene es muy muy bonito. Lo encuentras en cualquier tienda Teddy, que es una franquicia alemana. Y tiene 390 metros, con lo cual puedes utilizar este hilo o cualquier cake que sea de grosor de 3 aproximadamente, aunque atención, vamos a usar aguja de 4 y que tenga aproximadamente unos 800 metros, o si quieres diversos hilos de colores, y para que sepas un poco los metros que he utilizado, unos 800. Así que, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a montar 240 cadenas. Es momento de que le digas a quien tengas al lado, cállate, estoy contando. Y una vez hagas las 240 cadenas, vas a levantar 3 más adicionales, que serán tu primer punto alto. Nos vamos a ir al siguiente. Es decir, las 3 cadenas ocupan el primer punto. Y en esta primera fila lo único que vamos a hacer es un punto alto en cada punto. Con lo cual, al final tendrás 240 puntos altos. Fila número 2 es la fila del montaje de nuestro punto enrejado y es muy fácil. Ya verás cómo sí. Levantamos 6 cadenitas, 6. Y ahora vamos a lazar doble, 1 y 2 veces. Esto es lazar doble, para trabajar en punto alto doble. Contamos desde este primer punto de aquí, donde salimos, y hacemos 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el octavo vamos a empezar a hacer nuestro primer abanico. El abanico va a consistir en hacer, fíjate que he lazado doble y hago un punto alto doble en ese octavo punto desde el inicio, o sea, salto 7 y en el número 8 hago un punto alto doble, en el mismo punto, otro punto alto doble, lazo doble, en el mismo punto, otro punto alto doble. Una cadena de separación, una, lazo doble en el mismo punto, ahí, un punto alto doble, lazo doble en el mismo punto, punto alto dobles, paso por dos, paso por dos, paso por dos, hago otro más, lazo doble y otro más. Es decir, que he hecho un abanico de 3 puntos altos dobles separados por una cadena y 3 puntos altos dobles más en el mismo punto de base. He iniciado con 6 cadenitas, he saltado 7 puntos en la base contando donde nacen las cadenas y en el octavo he hecho mi primer abanico. Ahora va a ser todo el rato igual esta fila. 3 cadenas, 3, no 6, 3. Y saltamos. Este es el último cogido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el octavo vamos a volver a repetir nuestro abanico. Es decir, 1, 2, 3, cadena, 1, 2 y 3 varetas dobles. El abanico ya ves que es muy fácil. En el mismo punto de base hacemos 3 puntos altos dobles cadena, 3 puntos altos dobles.
Siempre separamos de 3 cadenas cada uno de los abanicos y llegarás al final en el cual vas a tener 8 puntos. No nos volvamos locas, como son 240 puntos de salida, aquí te pueden quedar 7, 6 porque te puedes haber saltado alguno. No pasa nada, ¿vale? Lo importante es que más o menos te hayan quedado esos 8 puntos hacia el final y en el final pues vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer nuestras 3 cadenas de separación igual que hemos hecho en toda la fila entre abanico y abanico, pero cuando llegamos al último punto vamos a acabar haciendo lo que vamos a llamar a partir de ahora un medio abanico, es decir, en lugar de 6, 3 puntos altos dobles. Así acaba nuestra fila número 2 de montaje y ahora va a ser mucho más fácil. Esta fila número 3 y las consecutivas son exactamente iguales. Levantamos 6 cadenas, 6 para empezar, y nos vamos al huequecito de la cadena del abanico anterior. Ahora ya no hay que contar. Es que es un chal súper sencillo. 6 cadenas. Lazamos doble y hacemos abanico sobre abanico. Es decir, 3 puntos altos dobles, cadena, 3 puntos altos dobles. 3 cadenas de separación y me voy al siguiente abanico y hago abanico sobre abanico. Es decir, 3 puntos altos dobles, cadena, 3 puntos altos dobles. ¿Dónde? En el espacio de la cadena del abanico anterior. Ya no tengo que contar, voy haciendo abanico sobre abanico, ¿vale? Recuerda, empezamos con 6 cadenas y luego son 3 cadenas de separación entre abanico y abanico. Y esta es la clave. Cuando llegamos al final de cada una de estas filas, porque ahora ya van a ser repetitivas hasta tener un número de abanicos que ahora te diré, hacemos como siempre 3 cadenas de separación entre abanico y abanico, lazamos doble y en el último abanico de esta tercera fila y de las consecutivas vamos a hacer un medio abanico. Es decir, hacemos uno, hacemos siempre en el espacio de la cadena del abanico de la vuelta anterior, 2 y hacemos 3. Al hacer un medio abanico estamos reduciendo el tamaño en forma de chal de pico. ¿Qué haríamos ahora? Vuelta a empezar, 6 cadenas. Siempre recuerda, empezamos con 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es que es muy fácil. Es de ir tejiendo pues con mucha tranquilidad. Y nos vamos al abanico. Primero, ahí hacemos abanico sobre abanico. 6 cadenas y ves cómo va formándose ya la forma como de pico. 6 cadenas. Siempre empezamos con 6. Y abanico sobre abanico. Separado cada uno de los abanicos por 3 cadenas. 3 cadenas, abanico sobre abanico. 3 cadenas, abanico sobre abanico. Hasta que llegamos al último abanico. Hacemos 3 cadenas y en el último abanico hacemos un medio abanico. En el espacio de la cadena de separación hacemos un medio abanico, es decir, 3 puntos altos dobles. Esto es lo que vamos a ir haciendo hasta tener 11 abanicos. Si te fijas, vamos reduciendo el número de abanicos. Ahora volveríamos a hacer 6 puntos cadena. Siempre empezamos con 6 puntos cadena. Giraríamos la labor. Lazada doble y abanico sobre abanico hasta que siempre 3 cadenas de separación entre abanico y abanico y en el último abanico haríamos un medio abanico. Si te fijas, nos estamos comiendo un abanico cada vez que hacemos un medio abanico, con lo cual si empezamos con 30 abanicos, ya te digo que son 30 de inicio, vamos a ir disminuyendo y vamos a parar ¿dónde? En el momento en el que tengamos 11 abanicos, porque si siguiéramos trabajando sin parar así haríamos simplemente un chal de pico y nos quedaría muy largo y eso es lo que no queremos un chal de pico, queremos un chal diferente. Entonces vamos a ver, a recapitular un poco, hemos hecho 240 cadenas, hemos hecho la primera fila de puntos altos y luego ya hemos empezado con nuestro punto de calado de abanico doble. Hemos ido disminuyendo. Cada vez que llegamos al final de cada una de las filas hacemos un medio abanico, con lo cual vamos comiéndonos abanicos a medida que avanzamos. Si en un inicio tendrás 30 abanicos, vas a ir comiéndote abanicos a medida que al final vas haciendo medios. ¿Y cuándo vas a parar? Cuando tengas 11 abanicos. Aquí te lo muestro para que lo veas bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.
Si siguiéramos haciendo lo mismo, tendríamos un chal de 3 picos, simple y llanamente. Pero no queremos eso, queremos algo un poquito diferente, porque el chal se llama Almodóvar y yo estoy esperando que Pedro me vea. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es cortar el hilo y vamos a bordear toda la parte de abajo de nuestro chal a punto alto. Es decir, engancho aquí mi hilo, levanto 3 cadenitas de subida y voy bordeando toda la parte de abajo, la parte de arriba no, porque ya empezamos haciendo puntos altos, a puntos altos. Entonces, donde tengo 6 cadenas, que sabes que cada fila empieza con 6 cadenas, pues ahí hago 6 puntos altos. Donde tengo un abanico, pues simplemente punto sobre punto, ¿vale? Aquí tengo, por ejemplo, 3 puntos, lo ves claramente ahí, pues vas haciendo punto sobre punto. Aquí tengo un punto alto, pues hago un punto alto. Voy a bordear a punto alto toda la parte de abajo de mi chal, de pico a pico, para luego ya empezar a hacer la parte del enrejado. Donde tengo los 3 puntos cadena, sabes que entre abanico y abanico hay 3 puntos cadena de separación, pues ahí hago 3 puntos. Donde tengo el abanico hago un punto sobre cada punto, también sobre el punto cadena. Y de esta forma voy bordeando toda la parte de abajo de mi chal, cuando ya tengo esos 11 puntos. Ahí es donde me detengo. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, tengo 3 cadenas de separación, pues nada, ahí hago 3 puntos altos. Bordeo a punto alto toda la parte inferior de mi chal. De esta forma le doy linealidad. La parte de arriba ya era de puntos altos porque empezamos haciendo puntos altos y ahora de extremo a extremo hemos hecho una fila de puntos altos. Yo aquí tengo menos puntos, pero tú aquí deberás tener, este sería el centro, deberás tener 11 abanicos, ¿vale? Yo aquí tengo 7. He buscado un impar para que lo veamos cómo se realiza. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es el enrejado, la parte número 2 del chal, y para ello levantamos 3 cadenas y en el primer punto siempre vamos a hacer un aumento de 3. Es decir, en el primer punto hacemos 3 cadenas y 2 puntos más. Esto es un aumento y hemos hecho 3 puntos juntos. En esta parte del enrejado vamos a ir haciendo un punto sobre cada punto. Punto alto sobre punto alto. Al trabajar con una aguja de 4 y el hilo ser de 3, fíjate que queda casi como un punto calado. Es lo bonito de subir un punto por encima. Si por ejemplo tienes un cake que es de 4, coge uno de 5. Te va a quedar un poco demasiado grande, pero para que entiendas que siempre hay que coger uno por encima. Bueno, entonces, que me enrollo. Cuando llegamos al centro del primer abanico, a esa altura vamos a hacer nuestro primer aumento. Como ves, estoy haciendo en el mismo punto de base 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Este es mi primer aumento y lo hago encima de mi primer abanico de los 11 que he dejado libres. Ahí. He hecho 3 puntos aquí, punto sobre punto, y en el centro del abanico, te lo muestro aquí, he hecho mi primer aumento. Luego sigo haciendo punto sobre punto en los 4 siguientes puntos. Recuerda que debes tener 11, ¿vale? Yo aquí tengo menos, pero tú debes tener 11. Por tanto, pasarás 4 abanicos en los que simplemente irías haciendo punto sobre punto. Y en el quinto volverás a hacer lo mismo, aumento. Es decir, en el centro haremos un punto alto, 2 puntos altos, cadena. Y en el mismo punto, un punto alto, otro punto alto. Y aquí colocaríamos un marcador. En el otro te lo he comentado, pero hay que colocar, para verlo bien, marcador en cada uno de los aumentos. Ahora seguiríamos haciendo un punto sobre cada punto. Tendrías 4 abanicos. Recuerda que yo tengo una muestra más pequeña, pero tú tendrías 4 abanicos en los que solo harías un punto sobre cada punto hasta llegar al último abanico de esos 11. Y ahí, a la altura del centro de ese abanico, volverías a hacer un aumento, nuestro último aumento sobre abanico. Es decir, ahí en el centro volveríamos a hacer 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos en el mismo punto de base. Esto sería el tercer aumento de abanicos. Uno lo hemos hecho en el abanico número 1, el siguiente en el abanico número 5 y el siguiente en el abanico número 11. Para finalizar, seguimos haciendo un punto alto sobre cada punto hasta que llegamos al final, donde vamos a hacer un aumento de 3, es decir, 3 puntos altos juntos
en el mismo punto de base. Y así se va a trabajar esta parte del enrejado. Levantamos 3 cadenas nuevamente. En el primer punto de esta parte de enrejado hacemos un aumento de 3 puntos altos juntos. 3. Si quieres puedes colocar aquí un marcador si no lo ves claro. Y ahora seguimos trabajando punto alto sobre punto alto, ¿vale? Recuerda que aquí tendrás 4 abanicos en lugar de 2 como tengo yo aquí en la muestra. Y llegarás al marcador donde hiciste tu primer aumento, en el primer abanico. Fíjate cómo se trabaja. Aquí tengo el aumento que hice en la vuelta anterior. Pues hago cada uno de los puntos de ese aumento. Y cuando llego a la cadena de separación, vuelvo a hacer otro aumento. Es decir, entro y hago un punto alto, dentro otro punto alto, cadena, dentro de ese mismo punto, otro punto alto y otro punto alto más. Es decir, hago aumento sobre aumento, como cuando hacemos un canesú. Y ahí colocamos el marcador nuevamente. ¿Ves que se va formando pico? Aquí tenemos el primer pico, el del extremo, y aquí el pico que hemos formado al hacer el aumento en el primero de nuestros abanicos de los 11 que tenemos. Luego seguiríamos haciendo simplemente un punto alto sobre cada uno de los puntos altos que nos vienen, hasta llegar al siguiente aumento, que estaría, recuerda, en el abanico quinto de esos 11 que tenemos. Y ahí, en el centro de nuestro aumento, haríamos aumento sobre aumento para que formáramos así el siguiente pico. Yo he hecho 10 veces este proceder, es decir, mi enrejado es de 10 filas. Lo único que he hecho es punto sobre punto, punto sobre punto, y cada vez que he llegado a la zona de los aumentos he respetado mi aumento. Es decir, he quitado mi marcador y he hecho 2 puntos, cadena, 2 puntos, 2 puntos, cadena, 2 puntos. Y ahora vamos a aprender cómo he realizado el remate, que vas a ver que es muy fácil porque es prácticamente igual que lo que hemos hecho en todo el chal. Levantamos 4 cadenas, lazamos doble, saltamos 2 y en el tercer punto hacemos nuestro abanico, el que ya hemos hecho en todo el chal, es decir, 3 puntos altos dobles. Pero ahora vamos a hacer un picot, es decir, vamos a hacer 3 cadenitas. Si no lo has hecho nunca, el picot son 3 cadenas y ves estas hebras de aquí delante, ahí cojo, paso y deslizo. Esto es un picot. Ahora vuelvo a hacer lazada doble y en ese mismo punto vuelvo a hacer 3 puntos altos dobles más. Es el abanico que hemos hecho en todo el chal, pero con la diferencia de que en el centro tiene un picot para que quede más bonito el final, el remate final. Y hay un poco de diferencia también en cómo hacemos los saltos, ¿vale? Así te debe quedar. Hemos empezado con 4 puntos cadena, salto 2, en el tercero hago mi primer abanico con picot y ahora lazo doble, salto 2 y en el tercero hago un punto alto doble, así. Vuelvo a lazar doble, salto 2, en el tercero vuelvo a hacer mi abanico con picot, salto 2 y en el siguiente punto alto doble. En cada uno de los picos que hemos ido formando con los aumentos he colocado un borlón. Es ideal que le coloques, si quieres, como yo, abalorios, porque eso le va a dar cierto peso en las puntas y va a marcar todavía más esa gracia que tiene este chal tan fácil y tan rápido de hacer, pero que no es ni un 3 picos, ni un media luna, ni yo sé mucho lo que es. Habrá que preguntárselo a Pedro. Espero que te haya gustado, que lo realices, que me lo cuentes, que me lo enseñes por Instagram, donde sabes que te espero. También me puedes encontrar en Facebook, aunque estoy muchísimo más activa siempre en Instagram. Es un placer, como siempre, poder hacer contigo un trabajo juntas. Te espero, gracias y hasta pronto.